hermana Vilma Tica. Gloria a Dios, que le palma de Dios. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Nos hemos gozado, amén. Gloria a Dios. Queremos más del Señor, dice la alabanza. ¿Cuánto nos vamos a quedar en la oración? Nuestro Dios es bueno, amén. Y si queremos del Señor, tenemos que esforzarnos cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le voy a pedir, amén, que vayamos al libro de los jueces. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Damos gloria al Señor, amén. Damos las gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder compartir su hermosa palabra. También agradezco a la pastora, amén, por poner su confianza para que podamos, amén, poder traer el mensaje, amén. La palabra que Dios nos ha dado para que podamos compartir. Vamos a ir, amén, al libro de los jueces en su capítulo 6. Gloria a Dios. En su versículo 12 hasta el 18 estaremos leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando todos lo tengan, me dan un amén. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros decimos amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Voy a estar predicando bajo el tema: si creemos y obedecemos, veremos la victoria. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando, amén, en esta porción de la palabra de lo que es el llamamiento de este hombre llamado Gedeón. Amén. Gedeón dice que era de la tribu de Manases, hijo de Joás. Amén. Y dice la palabra, amén, que fue juez en Israel. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le levantó como juez. Bendito sea el nombre del Señor. Según la secuencia, amén, que nos da la Biblia, después de Débora y de Barak, dice la palabra, después que ellos gobernaron, amén, el pueblo de Israel se desvió del camino correcto. Y dice la palabra, amén, que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice que hicieron lo que ofende a Jehová. Podemos ir a leer, amén, desde el capítulo 6, del versículo 1, para que podamos ir entendiendo, amén, lo que Dios nos quiere decir en esta hermosa hora. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Cuando ellos se desviaron, amén, y empezaron a adorar estos dioses de los amorreos, dice la palabra, amén, que el Señor los entregó. Vea lo profundo de esto. Fue el Señor, amén, que los entregó por 7 largos años en las manos de estos madianitas. Ellos, aleluya, por 7 años fueron los que oprimieron al pueblo de Dios.
Pero esa es la consecuencia, amén, de poder dejar el camino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Él los entregó por 7 años y a causa de esto, el pueblo de Dios, amén, el pueblo de Dios, dice que se tuvo que esconder del enemigo. Hacían cuevas para poderse esconder, amén. Póngase por un momento a pensar cómo fue esto en la vida para ellos. Un pueblo, amén, que de las grandes maravillas que el Señor había hecho, pero en ese momento le dieron la espalda al Señor. Entonces el Señor los entregó y dice que por 7 años ellos estuvieron así. Y tanto era, amén, como los oprimían, que dice que se escondían de ellos. Ellos no podían hacerle frente al enemigo. Si usted y yo no estamos en Cristo, no podemos hacerle frente al enemigo. Tenemos que permanecer en Dios para nosotros poder, aleluya, venir en contra del enemigo. Porque esto fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Amén. Así es, amén. Dice, aleluya, que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, subían y los atacaban. Se unían todos, amén, para poder atacar al pueblo de Dios. Tanto era esto que ellos tenían que huir a esconderse. Amén. Y dice en el 4, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asno. No les dejaban nada, mi amado hermano. Nada de lo que ellos sembraban, ellos podían cosechar. Amén. Porque todo el enemigo venía, amén, y les destruía todos los frutos de la tierra. Ni ovejas, dice, ni asnos, ni bueyes, no les dejaba nada. Vea el mensaje de Dios para nosotros. Si nosotros, amén, a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? Pues examinémonos, porque es que a veces le hemos dado la espalda al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces dice que ellos, amén, nada prosperaban, no podían tener nada. Ya cuando ellos empezaban a sembrar, el enemigo les destruía los siembros. Dice que subía con todo, con sus camellos, con sus ganados, y arrasaba con todo lo que ellos tenían. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el 5 dice, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Así subían. De esa manera todos subían, amén, y devastaban todo lo que encontraban, todo lo que había, amén, que era del pueblo de Dios, todo ellos lo destruían. Y dice el 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Sabe que el pueblo le había dado la espalda al Señor, pero aún ellos no habían reconocido que estaban haciendo lo malo, hasta que ellos tuvieron que clamar a Dios, hasta que ellos pudieron entender, amén, por qué les sobrevenía tanta, por qué le había sobrevenido todo esto, amén. Ellos tuvieron que clamar a Dios. Y eso es lo que pasa hoy en día como nosotros como iglesia, mi amado hermano. Muchas veces le damos la espalda al Señor y estas son las consecuencias. Y después decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Porque déjeme decirle que las pruebas vienen del Señor, pero cuando nosotros le damos la espalda al Señor también nos pasan cosas a causa de la rebelión. Y la prueba, amén, viene para fortalecerle y para fortalecer mi vida. Pero cuando nosotros, amén, hacemos lo malo ante los ojos de Dios, solamente que reconozcamos que estamos mal. Bendito sea Dios. Entonces dice que ellos clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra, y os dije,
yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Ahí el Señor, amén, envía un profeta y le manda y les dice, ¿por qué es que están pasando todo eso? Porque ellos, amén, el Señor les dice, están viendo todas las maravillas que yo he hecho con ustedes, pero lo único que les dije fue que no adoraran dioses ajenos. Y fue lo primero que ellos hicieron, porque ahí el Señor le está diciendo, pero no me habéis obedecido. Era por eso, amén, que le había sobrevenido todo aquello al pueblo de Israel. Y vino el ángel de Jehová y se sentó, dice, debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Pero la misericordia del Señor es grande, amén, y llama, amén, a este hombre, escoge a este hombre llamado Gedeón, para que pudiera, amén, poder ser el juez, para que pudiera ser, amén, el que pudiera por mano de él poder libertar, amén, al pueblo de Dios. Y dice la palabra, amén, que se le apareció el ángel de Jehová debajo de una encina es un árbol, amén, la cual dice era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Había un propósito, amén, y el pueblo se había arrepentido, había clamado al Señor, y el Señor escuchó la voz de su pueblo, porque cuando usted y yo, amén, nos humillamos bajo la mano poderosa del Señor, déjeme decirle que la misericordia del Señor está ahí. Pero muchas veces, aleluya, la soberbia del hombre no lo deja, el orgullo no lo deja, aleluya, poder humillarse bajo la mano del Señor. Y tiene que acontecer todo lo que les aconteció a ellos para que pudieran reconocer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor, amén, escoge a este hombre llamado Gedeón. Dice que él estaba ya sacudiendo el trigo. Dice que normalmente el trigo se sacude en un lugar libre, pero él estaba allá en el lagar. O sea, quiere decir que él estaba trabajando y escondiendo, amén, alimento para ellos. Estaba trabajando, mi amado hermano. Y el Señor se le aparece y lo primero que le dice es, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire qué bonitas las palabras del Señor para Gedeón, amén. Le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Muchas veces nosotros no creemos cuando se nos dice algo, amén, algo que es de parte del Señor. Nosotros decimos que si estamos en un problema, amén, que por qué nos ha pasado esto. Y él empezó a decir, Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque muchas veces nosotros lo primero que hacer es reclamarle a Dios. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿O por qué me está pasando esto a mí? No nos escudriñamos cómo es que nosotros estamos sirviendo al Señor. Amén. Y él le dice, Gedeón le contestó, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado de manos de los madianitas. Él le hace una pregunta al Señor. En la otra versión dice que él le dijo, el Señor le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, le dice Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de Madián. Ellos se sentían desamparados, mi amado. Es que nosotros sin Dios estamos desamparados. Gloria a Dios. Nuestro amparo es Dios. Ya sin Él nosotros no somos nada. Y entonces él empezó a decirle, Señor, pero ¿por qué nos pasan, nos sobrevienen tantas cosas? Si el Señor nos ha sacado. Y él comenzó, ¿verdad?, todo lo que sus padres le habían contado, de que los había sacado de Egipto, de que cruzaron el Mar Rojo, de que cruzaron el Jordán.
Pero hay momentos que se olvida todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Nos olvidamos, amén. Y entonces es cuando Él empieza a decir, pero mira, Señor, pero todo lo que nos han contado nuestros padres, y aquí el Señor nos desamparó. Déjeme decirle que el Señor no desampara a nadie. Nosotros es que nos apartamos de Dios. Amén. Y entonces el Señor, amén, ya hablando con Gedeón, porque él era el elegido para poder ser el juez del pueblo de Dios. Y le dice él, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole, Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Una pregunta que le hace el Señor, ¿que no te envío yo? Seguridad, mi amado hermano. El Señor le está diciendo, yo estoy contigo, Gedeón. Como el Señor nos dice a nosotros, yo estoy con ustedes. Lo que el Señor quiere, amén, es que creamos y que obedezcamos a su palabra. Porque una cosa es que creamos, pero que no le obedezcamos al Señor. Amén. Porque si vemos, amén, a través de la vida de Gedeón, él, aleluya, de primero él estaba como que no creía. Pero cuando creyó, amén, tuvo que obedecer lo que el Señor nos mandaba que hacer. Y ahí es cuando nosotros empezamos como, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque obedecer al Señor, déjeme decirle que cuesta. Cuesta obedecer al Señor, mi amado hermano. Y dice, que no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Empezaba a decirle, Señor, pero mira que yo, con tanta excusa, amén, pero mira que yo no puedo, pero mira que soy el más pobre, le dice. Para servir al Señor no se necesita ser pobre, no se necesita ser rico, se necesita un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Eso es lo que se necesita, amén, para que nosotros podamos agradarle al Señor. Él estaba poniendo la excusa como muchas veces nosotros, pero no, pero yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Déjeme decirle que no somos nosotros, es Dios. Porque Él está diciendo que no te envío yo. Amén. Que no te envío yo. Al que el Señor llama, el Señor lo respalda, mi amado hermano. El Señor lo respalda. Y dice, mirándole le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Que no te envío yo. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Jehová? Es una pregunta a Israel. Es una pregunta. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. La otra versión dice, pero Señor, le dijo Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Vean cómo Gedeón le estaba contestando al Señor. Cuando el Señor lo llamó a usted y me llamó a mí, nos llamó con un propósito. Amén. Con un propósito nos ha llamado el Señor. Entonces él estaba diciendo, Señor, pero yo no puedo, Señor. Yo soy el más pobre, el más insignificante de mi familia. Muchas veces nosotros mismos nos devaluamos. Nosotros mismos, amén, de nuestra autoestima está baja. Y pensamos que todo lo que nosotros hacemos, lo que podemos hacer, amén, no lo podemos hacer bien. Déjeme decirle que cuando el Señor lo ha llamado y me ha llamado a mí, el Señor es quien respalda, amén, y Él es el que está con nosotros en todo momento. El Señor, entonces Él le dice, entonces le respondió al Señor mío, le dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor le volvía a confirmar la palabra, amén, que él solamente tenía que creer y esforzarse.
obedecer, amén, a lo que el Señor le estaba diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y le dice, ciertamente yo estaré contigo. Mire cuál es la diferencia cuando el Señor está con nosotros. Él respalda, Él libra. Pero cuando el pueblo estaba, amén, en opresión, era porque no estaba haciendo la voluntad del Señor. Así que cuando muchas veces viene, a veces decimos, tanta cosa que me pasa a mí, tanta cosa que me pasa a mí, y tanto que no salgo de una dentro de otra, pues déjeme decirle que tenemos que escudriñarnos cómo es que estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor le dice, amén, ve que yo estaré contigo. Mire qué lindo la palabra del Señor. Ve, le dice que yo estaré contigo. Y las promesas del Señor son fieles para nuestras vidas. Y Él ha prometido estar con su pueblo hasta el día, hasta el último día, amén, al pueblo que permanece en Él. Porque allá en el libro en el Evangelio de Juan dice, el que permanece en mí, yo permaneceré en Él. Amén. O sea, tenemos que permanecer en Dios para poder, amén, decir, el Señor va a estar conmigo todos los días de mi vida, porque si no estamos en Cristo, amén, no son solo palabras. Pero cuando estamos en Cristo hay seguridad, amén, que Él está con su iglesia hasta el fin de nuestros días. Amén. Y ahí mire la diferencia. Ya el Señor le dice, ciertamente le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas, mire, como a un solo hombre. Vea la promesa del Señor. Nadie le iba a poder hacer frente a Gedeón, pero que se mantuvieran en lo que el Señor le estaba diciendo. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando nadie le puede hacer frente al pueblo de Dios, es cuando estamos en la voluntad y estamos haciendo la palabra del Señor, estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Amén. Y Él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Mire qué bueno es el Señor. Dice, yo esperaré hasta que tú vuelvas con mi ofrenda. Pero ahí había habido un cambio en Gedeón. Ya él estaba diciendo que él le iba a traer una ofrenda a Dios. Él ya había creído, amén. Y le dice, te ruego que me des esta señal, que si tú eres el que has hablado conmigo, yo voy a traer mi ofrenda. Amén. Y entonces el Señor le dice, yo esperaré hasta que tú vuelvas con aquella ofrenda. Muchas veces, mi amado hermano, se nos olvida traerle ofrenda al Señor. Y no vamos a hablar de una ofrenda de dinero, la ofrenda que sale del corazón. Y el Señor dice, yo esperaré hasta que vuelvas con mi ofrenda. Amén. Gedeón le estaba diciendo, Señor, yo voy a traer mi ofrenda. Te ruego, le dice, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Te ruego, le dice, que no te vayas. Mire qué bonitas las palabras de Gedeón. Ya ahí él ya estaba comprendiendo, amén. Y dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Él iba a preparar la ofrenda, amén, que le iba a dar a Dios. Y dice que entonces cuando el Señor le dice, bueno, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entonces dice que entrando Gedeón, amén, fue y preparó su ofrenda. Preparó la ofrenda, amén, que iba a dar a Dios. Y lo preparó, dice que preparó un cabrito, panes sin levadura, de una efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina, debajo de aquel árbol, ahí mismo, donde el Señor estaba, donde el ángel de Jehová estaba. Ahí llegó él a dejarle la ofrenda. O sea que él ya sabía dónde estaba. A veces nosotros como cristianos es que nos perdemos. Pero vea, Gedeón sabía dónde estaba, amén, dónde tenía que ir a dejar la ofrenda. Y entonces él llegó a dejarle la ofrenda del Señor. Y lo hermoso de esto es que dice que la ofrenda fue aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya, amén, el Señor conocía el corazón de Gedeón como conoce su corazón y como conoce mi corazón.
cómo es que nosotros le traemos la ofrenda al Señor. Bendito Dios. Cómo es que entramos, amén, a este lugar a poder darle esa ofrenda. Una ofrenda que salga del corazón, ese cántico nuevo que nosotros traemos para nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice que él empezó, amén, y entonces él entendió, amén, que era el ángel de Jehová el que había hablado con él, y dice que él hizo un altar, edificó un altar allí, Gedeón. Mira qué hermoso, le dio la ofrenda y también, amén, edificó un altar, amén, y dice que en el 24 puede leer, y dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas, que esto es Jehová es paz. El Señor tratando con Gedeón. Ve, ahí ya está lo que el Señor, amén. Ya Gedeón dijo, bueno, recibió todo. Ahora venía lo que Gedeón tenía que obedecer. Y mire qué bonito cuando el Señor nos promete muchas cosas, porque el Señor promete muchas cosas. Pero que cuando nos toca caminar, porque a Gedeón el Señor le dijo, yo voy a estar contigo, varón esforzado y valiente. Pero si Gedeón se hubiera quedado hasta ahí, pues sí, yo soy esforzado y valiente. Pero que cuando ya el Señor le dijo, mira, tienes que ir a derribar, tenía que derribar la estatua que su papá tenía, su padre, dice la Biblia, tenía, que era la estatua de Baal y la estatua de Acera. Se da cuenta también como él, después de creer en todo lo que el Señor le había dicho, tenía también que hacer lo que Dios lo había mandado a hacer. Y no es fácil, amén, cuando ya le dice el Señor, dice que esa misma noche el Señor, amén, le habló en sueño y le dijo, mira, tienes que derribar el altar, amén, que le habían construido a Baal y a Acera, que eran los dioses por los que ellos se habían desviado de Dios. Y le dice, ese que el que tu padre tiene, tú tienes que tirarlo. Mire la magnitud de esto. Él tuvo que ir, amén, a derribar, porque fue, dice la palabra que fue. Él fue allá, dice que, pues no yendo de día, se fue de noche. Pero que lo hizo. Hizo la voluntad de Dios. Y es como el Señor se agrada, mi amado hermano, que nosotros podamos cada día. Mire, él dice, yo no puedo ir en el día, porque, ¿verdad? Pero voy a ir en la noche. Pero siempre se dieron cuenta que él fue el que lo tiró. ¿Quién fue el que derribó aquel altar? Porque más adelante dice que él ya no era llamado Gedeón, sino Jerobal. Y entonces el Señor dijo, el Señor de eso es que se agrada, mi amado, de que podamos esforzarnos para obedecerle. Amén. Que no es fácil, no es fácil, porque no es fácil venir a las oraciones. No es fácil, amén, poder venir a cada culto. Pero de eso es que se agrada el Señor, de que nos podamos esforzar. Por eso es que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque si no nos tocara esforzarnos, déjenme decirle que entonces no hubiera dicho el Señor, esfuérzate. Pero sí hay que esforzarse. Hay que esforzarse, y cada día, mi amado hermano. Mire lo que le dice él cuando ya le tocó que ir a derribar aquel estatua. Lo tuvo que hacer. Él ya había creído y ahí obedeció a Dios. Por eso es que dice que si creemos y le obedecemos, veremos la victoria que Dios nos tiene. Pero tienen que estar los dos pasos: creer y obedecer. Amén. Amén. Y entonces dice que entonces él fue y derribó aquello, amén, y hizo como Dios le había mandado, como el Señor le había explicado que tenía que hacer, así como el Señor se lo dijo, así lo hizo él. Y el Señor, ¿te cree que no se agrada el Señor cuando nosotros le obedecemos a él? El Señor se agrada, que si a veces llegamos sin fuerza, pero el Señor dice, ahí está. Amén. Porque hoy es más fácil decir, mejor quedémonos. Porque ahora mire que yo no le voy a decir que en todas partes está Dios, pero el Señor se agrada de la obediencia suya y de mi obediencia. Amén. No que nos vamos a quedar en la casa si aquí también está Dios. ¿Dónde está la obediencia entonces? ¿Dónde está la obediencia que el Señor está demandando? Porque si creemos en Dios tenemos que obedecerle a Él. Y ahí es donde sentimos lo duro.
ahí es donde sentimos que como que la palabra nos está estrellando, pero es que a eso llega la palabra. Amén. Y entonces él le dijo, ve y derriba todo lo que, y haz todo como yo te digo, y así, de la misma forma Gedeón lo hizo. Gloria a Dios. Después de todo eso, dice que entonces el Señor ya le había dicho a él que por mano de él, amén, iba a poder vencer a los madianitas. El Señor le dijo que él iba a estar con él en todo, pero el Señor estaba viendo que la obediencia de Gedeón. Amén. Primero él creyó, le dio ofrenda al Señor, obedeció a lo que el Señor lo había mandado, y después él le dice, Señor, si yo le dice, si él le dice que le dé una prueba más, déjeme decirle, mi amado hermano, que el Señor conoce el corazón de cada quien. Amén. Si el Señor hubiera conocido cómo en su corazón Gedeón le estaba pidiendo esa señal, no se la da. Pero él le dijo, te ruego, y le dio 2 señales para poder fortalecer la vida de Gedeón, para poder, aleluya, darle aquella seguridad a Gedeón, yo estoy contigo. Y eso es lo que el Señor hace, mi amado. Por eso es que Él en cada prédica nos habla a través de las alabanzas, para poder decirnos que Él está con nosotros, pero que es necesario obedecerle, que es necesario, amén, poder esforzarse. Y entonces después de todo esto dice, amén, que el Señor le dio las señales que Gedeón le estaba pidiendo. Tal como Gedeón le dijo, mira, Señor, el vellón de lana, es que se lo diera como que amaneciera seca la tierra, o si no después que amaneciera ahí solamente en el vellón de la lana. Y así el Señor se lo hizo, porque Gedeón había agradado a Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, agradar a Dios, esforzarnos por agradar a Dios. Para Gedeón no fue fácil, mi amado. Era su padre el que tenía esa estatua. La estatua de Baal y la estatua de Acera, que tuvo que derribarlas. Era su papá, su padre, dice la palabra. Y cuando ya después, vea cómo es Dios de bueno, cuando usted y yo hacemos la voluntad del Señor, dice que ellos vinieron, amén. Y ellos, cuando vieron todo aquello, dijeron, ¿quién es que ha hecho esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién derribó esto? Ellos le dijeron, pues, dice que indagando y indagando se dieron cuenta que fue Gedeón. Y entonces el pueblo dijo, saquen a Gedeón, que lo tenemos que matar. Que muera él así como había destruido aquello, amén. Los dioses paganos de ellos, sáquenlo, dijo el pueblo. Sáquenlo. No importa quién usted y yo le caigamos mal, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo importante, amén, es que usted y yo estemos seguros, amén, de lo que nosotros estamos haciendo y que nosotros estamos agradando al Señor. A él le dijeron, traigan, lo vamos a, sácalo, le dijeron a Joás, lo vamos a matar, que muera así como destruyó aquellas estatuas, así tiene que morir él también. Y dijo Joás, bueno, como si él es Dios, si este es Dios, si es un Dios que ellos decían que tenía poder, pues que contienda él con Gedeón. Por eso dice que fue llamado Jerobal. Pero luego de todo esto, y el Señor le confirma, amén, a él lo que él iba a hacer. Dice la palabra que con 300 hombres valientes, ahí está la diferencia, valientes. Dice que con 300 hombres el Señor le dio la victoria a Gedeón. Porque no es en sí la multitud. Si desde el primer paso se regresaron 22. Habló Gedeón al pueblo y le dijo, ¿quiénes tienen miedo? 22,000 se van. Así dice la palabra. Gloria a Dios. Porque el Señor, amén, con 300 hombres que estuvieran, miren, firmes, valientes, dijo, con esos 300, Gedeón, porque son muchos. Con esos 300 yo te voy a dar la victoria a ti. Porque ya ve que uno puede confiar en la multitud, ¿no? Gedeón dijo, no, voy con 32,000. ¿Quién me va a hacer? Pero no sabía que 22 tenían miedo. Ya en la primera se regresaron 22,000. Maravilloso. Amén. Eso le pasó a Gedeón. Le dijo el Señor, no, Gedeón, es mucho lo que llevas.
Y así, de los 10,000 que le quedaban, cuando ya tocaba que ir a tomar agua al río, le dijo el Señor, amén. El Señor, así como le dijo, solo quedaron 300. Entonces le dijo, con esos 300 que están aquí, nadie te podrá hacer frente. Y vean qué bonito que allí estuvo la victoria. Amén. Y es cuando el Señor nos da la victoria a nosotros, cuando nosotros primeramente le creemos y obedecemos a lo que Él nos dice. Entonces ahí va a estar la victoria, así como se la dio a Gedeón, así nos la da a nosotros, porque el Señor no ha cambiado, amén. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Las promesas del Señor son fieles, mi amado. Las promesas del Señor no cambian. Quienes cambiamos somos nosotros. Nosotros es que cambiamos, pero la palabra no, y Dios no cambia. Así como Él le da la victoria, le dio la victoria a Gedeón, amén. Así nos da a nosotros cuando nosotros, amén, estamos en Él. Con 300 hombres le hizo frente, amén, a un ejército que venía contra ellos. Con 300 hombres. Mire cuán maravilloso y cuán grande es nuestro Dios. Solamente con 300 que le creyeran a Él. 300, amén, que se mantuvieran. Le dijo el Señor, con esos 300 te voy a dar la victoria a ti. Y vemos cómo le dio, cómo vemos, amén, toda la historia, cómo fue, amén, esa grande victoria. Y Gedeón le dio la gloria a Dios. Gedeón le dio la gloria a Dios. Le dijo gracias y dijo, por Jehová y por Gedeón. Vea qué palabra más bonita. Por Jehová y por Gedeón, porque él se esforzó también para ir. Por Jehová le dice, porque Dios es primero. Y después porque Él, mi amado, Él estuvo ahí en todo lo que el Señor le mandó. Imagínense desde todo el capítulo 6, cómo nos narra lo que fue la vida de este hombre. Un hombre que creyó, que obedeció a Dios. Y entonces el Señor dijo, te voy a dar la victoria, amén. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, que nos sigamos esforzando, que sigamos creyendo en Él, que aunque nos cueste, que obedezcamos, mi amado. Amén. Nos cuesta obedecer, pero hay que seguir. Mire, poco a poco el Señor, si entre más nosotros nos disponemos, el Señor va a ir obrando más. No creamos que nosotros lo vamos a hacer todo, no, porque a veces lo primero que pensamos, como le digo, yo no puedo, o cómo el Señor me va a usar a mí. No, el Señor nos usa a todos. El Señor nos usa a todos. Eso no depende de nosotros, eso depende de Dios. Pero que cuando llegue ahí, nosotros tenemos que estar dispuestos. Amén. No creamos así como, amén, de que yo no puedo hacer esto, o yo no soy llamado para esto, o esto no es para mí. No, el Evangelio es para todos. Es para todos, para todo aquel, amén, que quiera servir al Señor, para todo aquel, amén, que crea, que obedezca, y entonces nosotros veremos la victoria del Señor. ¿Que cuál va a ser esa victoria? La corona de vida, amén, que nos está esperando. Si nosotros somos valientes y llegamos hasta el final. Porque es de llegar hasta el final, amén. Estos 300 hombres llegaron hasta el final. Estos dijeron, vamos a ir hasta allá, vamos a pelear, y el Señor nos va a dar la victoria. No se quedaron en el camino, mi hermano. No se quedaron, porque esto no es de empezar, es de poder terminar. Si nos quedamos a medias, déjeme decirle, mi amado, que no vamos para ningún lado. Bueno, sí, vamos para otro lado, pero no para el cielo, amén. Porque tenemos que terminar esta trayectoria, este camino que el Señor nos ha marcado. Amén, tenemos que terminarlo. Amén. No es, mi amado, por los años que tengamos en el Evangelio, no, es por la disposición de su corazón y mi corazón a poder servir al Señor. No nos confiemos, amén, porque yo ya tengo 30, 20, 15 años en el Evangelio, no, mi amado. Siempre estar, amén, en la expectativa, siempre estar ahí, amén, buscando del Señor. Porque no es lo que nosotros conozcamos que nos va a salvar, es lo que nosotros hacemos, es lo que, amén, ponemos por obra. Porque no ve usted tanta gente hoy que conoce de la Biblia, se sabe la Biblia desde que empieza hasta que termina, pero ¿qué es lo que obedecen? ¿Qué es lo que ponen por obra? No es eso lo que el Señor quiere. El Señor lo que quiere, amén, es que podamos obedecerle a Él.
Que podamos, aleluya, confiar en Él, que podamos seguir confiando como desde que creímos, desde que aceptamos a Cristo, poder, amén, cada día que nuestra fe se vaya aumentando, que nuestra fe, amén, pueda ir de aumento en aumento, pero que podamos, ¿qué? Estar en obediencia a Dios, buscar del Señor. Alabado sea Dios. Amén. Denle fuerte ofrenda de palmas al Señor. Amén. Nuestro Dios es maravilloso. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que le creamos, que le obedezcamos y Él dará la victoria a cada uno de nosotros, mi amado. A cada uno de nosotros. Póngase de pie. Amén. Está ahí la palabra que el Señor me ha dado. Déjeme decirle que la palabra ha hablado a mi vida. Yo sé que ha hablado a su vida también. Ahora hay que ponerla por obra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si alguno quiere que ore por él, amén, puede pasar al frente, y si no, ayúdenme a orar, amén, para poder entregar este tiempo en las manos del Señor, porque el Señor es bueno. Muchas gracias, maravilloso Rey, aleluya. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, mi Dios, que me ha dado de poder compartir su palabra, Señor amado, su palabra que no regresará a usted vacía, Señor. Gracias, Rey de Gloria, por hablar primeramente a mi vida, Señor amado.